Bienvenido, amables seguidores, a su plataforma Tribuna TV Podcast, que se transmite por RNN Canal 27, siempre comprometido con hacer una opinión pública constructiva. Está con nosotros esta noche un querido amigo, Janel, que tenemos años, querido hermano, luchando por llevarle luz al pueblo dominicano. Así es, Giovanni, para mí un placer, una vez más, compartir con uno de los jóvenes más talentosos. Tu carrera política, comunicacional, ha sido digna de admiración y tú sabes que cuentas con todo mi apoyo desde el principio de nuestra amistad. Además, yo creo que es necesario en este momento donde la patria de Duarte está amenazada de que personas de tu nivel y de tu compromiso y sobre todo de tu sobriedad puedan alzar sus voces. Por eso, Janel, yo quería de hace un tiempo que no hacer una entrevista, sino hacer una tertulia, un debate nosotros de lo que está viviendo hoy en día el pueblo dominicano, que es algo que hoy se necesita, llevarle luz al pueblo. La forma que tú expresas de una manera clara, coherente, que hoy en día lo necesita la sociedad dominicana en sentido amplio. Hermano, quiero empezar este debate que vamos a tener hoy en Tribuna TV Podcast con la realidad política que está viviendo hoy en día la República Dominicana. Muchas personas entienden que no se siente cuando salimos a las calles, el activismo político que hace 10, 15 años. ¿A qué se debe esta situación, querido Janel? Mira, nosotros somos una república en construcción. A pesar de que en este año celebramos 180 años de la independencia de la República Dominicana, la realidad es que todavía la sociedad dominicana es una sociedad en construcción. Y me refiero a que la mayoría de los segmentos que intervienen en las calidades públicas pueden tener dentro de la matriz alzas y bajas dependiendo quién oriente a la tropa. Cuando tú hablas de la ausencia del criterio político en las calles, es muy parecido a lo que la gente establece. Bueno, no se siente la Navidad, no se siente que es Semana Santa. Tú recuerdas que en tu juventud y en nuestra juventud, a pesar de que yo te llevo algunos años, creo que para noviembre hacían una fiesta de San Andrés, donde la gente salía con harina y huevo a las calles. Eso era una tradición dominicana. Para Semana Santa la gente hablaba despacio. Yo recuerdo que los Viernes Santos le decían a los niños, no hablen muy fuerte, que hoy es Viernes Santo. Y hoy estamos luchando en una sociedad que los Viernes Santos quiere prender una música a todo dar. Entonces la sociedad ha ido cambiando. Y con ese cambio de la sociedad, también ha cambiado la política. Por eso, en la nueva política de la posmodernidad, ya no se ven los elementos tradicionales del debate, del mano a mano, del punto caliente, del bandereo, de las visitas, bueno, su visita sorpresa, como le dijo Danilo, pero de la visita a los callejones, de los sancochos, los colmadones, incluso el elemento principal de la política tradicional de los últimos 30, 35 años, que fue el meeting, quedó en el pasado. Las concentraciones políticas ahora se hacen para una élite debajo de un techado con aire acondicionado. Cuando en el pasado Joaquín Balaguer usaba la Máximo Gómez, José Francisco Peña Gómez utilizaba la cabeza del puente de la 17. ¿Qué transformó el meeting? Los grupos de WhatsApp. Ese meeting que tú veías antes ahora se ha dividido en una segmentación llamado los grupos de WhatsApp. Es allí donde se transmiten todas las ideas que el líder quiere arengar. Y los principales voceros son las interacciones de todo el mundo. Por eso tú ves que en un grupo político o de cualquier índole, en un grupo de WhatsApp, hay varias informaciones y tendencias que con el cantar del gallo amanecen las primeras opiniones y al iluminar el sol, su último destello, todavía siguen las opiniones. O sea, es 24 horas. Y eso ha cambiado. Ya no necesitan políticos tradicionales que tengan formación ideológica, que conozcan quién es José Francisco Peña Gómez, el origen de Balaguer, cuáles son las virtudes del profesor Juan Bosch, cuáles fueron los aportes de Francisco Alberto Camaño de Ño, por qué razón nosotros tuvimos aquí una revolución de abril. Todo eso quedó atrás. Ahora lo importante es cuánto tú tienes, en qué vehículos tú andas y qué camisa tú te pones. Estamos degradados. O sea, ahora lo que impera es el aspecto económico. Claro,
Y es en todas las áreas. Tú O sea, sabes, no querido, solamente exclusiva de la política. tú sabes, querido hermano, que yo hablo mucho de José Francisco Peña Gómez y el editor de este programa me dice, Giovanni, pero tú hablas más de Peña Gómez que lo que está en el gobierno. Él me dice que yo hablo más de Peña que los mismos funcionarios y los mismos políticos del PRM que hoy están gobernando. Es No, porque increíble. Peña Gómez es una marca que se identifica un segmento importante de la población que no tiene nada que ver con gobernabilidad de Estado ni con oposición. Ya, de hecho, los principales líderes políticos de la última era, José Francisco Peña Gómez, profesor Juan Bosch y Joaquín Balaguer, han quedado prácticamente en el olvido. Los herederos políticos de esos tres grandes líderes se han olvidado de sus prácticas. De hecho, después de la muerte de Balaguer hasta la fecha, la República Dominicana aparentemente ha sido gobernado por un partido único, porque todos tienen el mismo modelo, todos tienen el mismo proceso. Entonces, hace falta darle colores a la política, pero esos colores tienen que estar acompañados de la formación académica. A pesar de que hay políticos empíricos en esos pueblos que son grandes líderes, Líderes sociales. sí, que son grandes expositores de la palabra, que son importantes dirigentes políticos, no menos cierto es que a nuestra generación menor a 50 años de edad no le luce no tener algún nivel académico. También hay un elemento importante, querido Janer, y a nuestros amables seguidores. En estos momentos existe un porcentaje muy alto de ciudadanos dominicanos que no se sienten identificados con la clase política actual. Se lo digo de corazón. Nosotros cuando salimos a las calles le hacemos preguntas a una persona del estrato más bajo social hasta el más alto y me dicen, no me interesa la política. Muchos dicen, todos son lo mismo. O sea, no hay un sentimiento. Y Janel y amables seguidores, de la única forma que podemos transformar la República Dominicana es fortaleciendo los partidos políticos que son parte de la democracia. Entonces, hoy tenemos, nos guste o no, instituciones fuertes, débiles. Tenemos avances en la República Dominicana gracias al sistema político. Que es un detalle importante lo que tú planteas, Giovanni, porque nosotros tenemos que apostar al fortalecimiento de la política y de los partidos políticos. Por eso yo no estoy de acuerdo con la judicialización de la política. En ocasiones usted participa en un cumpleaños, en una fiesta, y usted lo señalan de político y muchas personas piensan que usted es ladrón. O sea, hay un paralelismo entre la política y el robo. Y yo tengo que decirte que no es así. La política está repleta de gente honorable. Lo que sucede es que los que llegan a la política para hacer negocio y enriquecerse son muy pocos, pero se sienten mucho. Y la mayoría de los partidos políticos, la mayoría de los partidos políticos han sido aupados por la corrupción porque los que llegan siendo minoría tienen la capacidad de comprar voluntades. Yo recuerdo en una ocasión, el doctor Johnny Roberto Carpio aspiraba a diputado por la circunscripción número 3, Santo Domingo Este, y yo corría como regidor para no chocar con la candidatura de Carpio porque éramos parte del mismo equipo. Y llegó un personaje que ningún dirigente zonal lo conocía, pero llegó dando motores, plancha de zinc y regalos. A la semana, hasta los coordinadores más radicales de los líderes tradicionales del partido se fueron con ese nuevo Mesías que llegó a la política. Dios. ¿Y quiénes son los culpables de eso? Es la base social que está corrompida al más alto nivel, que entiende de que el poder político siempre será paralelo al poder económico. Pero cuando ese poder económico no tiene un origen fundamental dentro del génesis de la riqueza, entonces tenemos el caos que tenemos en el Congreso. Diputados vinculados al narcotráfico, diputados vinculados al lavado de activos, funcionarios dedicados a tareas ilícitas, miembros de la oposición con una fortuna cuyo origen no podemos sostener, y hemos degradado la participación política, pero tenemos que cuidarnos de eso. La política, Giovanni, es un contrapeso social, un establecimiento público que le permite a un Estado desarrollar políticas públicas en favor de las grandes mayorías, pero garantizándole a ese empresariado, a esa oligarquía, reglas claras, un marco jurídico fundamental, banco sólido, estabilidad económica, garantías de seguridad ciudadana, garantías de territorio, pero que las riquezas de ese grupo empresarial o de esa oligarquía te permita tener acceso a educación, salud, alimentación y vivienda. Esa es la política.
Una política no puede ser dirigida por los pobres porque actúan como renegados, pero tampoco puede ser asumida solamente por los ricos porque actúan como privilegiados. Entonces, ¿qué es la política? Un contrapeso. Por eso nosotros, la entrega pasada, le dijimos al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que era importante un contrapeso en los próximos 4 años. ¿Por qué? Porque los próximos 4 años se le van a presentar situaciones difíciles al actual presidente de la República, no solo en la República Dominicana, sino a nivel internacional. eh, Situaciones sociales, políticas muy diferentes a la de ahora, que nosotros aprendimos de Joaquín Balaguer con luces y sombras, que Balaguer sabía repartir el pastel. Recuerden en un momento cuando Danilo Medina Sánchez fue presidente de la Cámara de Diputados, siendo minoría el PLD. Entonces, estamos observando un PRM que lo quiero todo, vamos a sacar todos los senadores, todos los diputados, un 70%. Y nuestro entender es que tienen que ser muy cautelosos con esa ambición del poder, porque el contrapeso es vital en la democracia. Yo pienso que sí, que tiene lógica lo que plantea. Sin embargo, el presidente también le ha dado mucha participación a mucha base social del país. Lo que sucede es que si esa base social no se comporta como su origen y se transforma en el ejercicio del poder, ya no es culpa del presidente Abinader de ningún presidente. Lo que pasa, Janel, que una de las críticas que se han hecho es que esa base social que tú afirmas que viene de la sociedad civil, hoy en día se han convertido en políticos. No, no, pero no solamente la sociedad Yeah. civil. Hay personas que tú conoces Sí. y que lo conoces muy bien, por Sí. cierto, que le han dado participación de primer orden. Y cambian su forma de saludar, cambian sus hábitos, y eso no es un asunto del presidente de la República. O sea, si yo te coloco a ti al frente de la Dirección General de Vuelos del Aire y ya tú no quieres aterrizar, esos son problemas tuyos. No son problemas de la decisión que yo fomente. Lo que yo sí entiendo que todo el mundo tiene que tener un punto de anclaje. Y ahí es que están la mayoría de los problemas de las sociedades del mundo, que hemos perdido el punto de anclaje. Toda esta crisis migratoria, todos estos conflictos bélicos, es porque la gente no tiene identidad cultural. Una de las grandes desgracias que tiene la apertura de la comunicación 2.0, Giovanni, la internet, la interacción web en doble vía, ha sido la disolución cultural de la humanidad. Increíble. Totalmente. Vamos a ir a una pequeña pausa, querido Janel. Decirle a todos nuestros seguidores que se queden muy atentos porque vamos a analizar muchos temas que estuvieron en un lugar protagónico toda esta semana. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Janel, quiero aprovecharte porque tú manejas muy bien la situación de Haití y la República Dominicana. Hemos observado que la clase política, por estar en estos momentos, quién va a ganar, que la oposición dice que va para la OEA, que Luis Abinader y el PRM dice que van a ganar con un 70%. Entonces, muchas veces como que se olvidan los grandes problemas de la República Dominicana. ¿Qué tú me puedes decir de esta situación de Haití? Que se habló del tema de refugiados y se armó una controversia súper en el país, pero no observamos una solución. Mira, yo creo que la historia dominico-haitiana, que nace a partir de la Revolución Francesa, cuando en el 1789 los mulatos exigen derecho a los blancos, a los Grand Blancs y a los Petit Blancs, que era la sociedad de los blancos, que representaba prácticamente toda la oligarquía francesa en lo que se llamaba Saint-Domingue francés. Luego en el 1790, Vincent Huguet hace la disolución de las peticiones de los mulatos, viene a la parte a la parte oriental de la isla, lo toman y lo matan. Un año después, en el 1791, el brujo Boukman Duty y la bruja Cécile Fátima hacen un pacto el 14 de agosto del 1791
que se denomina el Pacto de Bosque de Caimanes. Desde esa época hasta hoy, los haitianos tienen el mismo hilo cultural. Increíble. Sin embargo, los dominicanos, la herencia criolla, tuvimos el sentimiento, el primer sentimiento criollo fue la batalla de Palo Hincado, donde el criollo Juan Sánchez Ramírez derrota al ejército francés. Luego viene el segundo impulso, la independencia de José Núñez de Cáceres, con la adhesión del Haití español adherido a la Gran Colombia. Luego viene el gran monumento a la soberanía nacional que hace Juan Pablo Duarte con el manifiesto de los trinitarios. Pero a partir de allí nosotros hemos tenido altas y bajas, y hoy, a 180 años después de la independencia nacional, la soberanía nacional está en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque como nunca antes en la historia habían coincidido enemigos internos y externos tan poderosos en contra de la soberanía nacional. Y nosotros hemos tenido invasiones haitianas a través de las armas, como fue la invasión del 1822 al 44, como fue el degüello de Moca por la herencia de Jacques de Salinés, cuando Henry Christophe y Alexander Petion tomaron las armas contra el pueblo dominicano, queriendo asumir la isla completa después de la herencia del Tratado de Basilea, desconociendo el Acuerdo de París, que reconocía inmediatamente la adhesión del territorio español nuevamente a los criollos españoles. Pero nosotros, desde el Tratado de Aranjuez en el 1777, donde se publica, al Tratado del 29 entre el presidente Horacio Vázquez y el par haitiano Luis Bornot, nosotros le hemos entregado a Haití 6.500 kilómetros cuadrados con el mismo cuento de una zona de amortiguamiento. Y los haitianos con ese afán se quedaron con Juana Méndez, con Isha, con San Rafael de la Angostura y San Miguel. Entonces, a partir de ese momento, si tú no conoces la historia de los conflictos dominico-haitianos, hoy, lamentablemente, vamos a cometer los mismos errores. Esa franja de terreno que los haitianos quieren solicitar como zona de refugiados, que la hagan en Puerto Príncipe. ¿Por qué razón? Porque el imperio y los grandes poderes del mundo, cuando quisieron eliminar a un personaje llamado Osama Bin Laden, lo buscaron entre montañas, entre cuevas, y le dieron de baja. Cuando se hicieron salir de Saddam Hussein, un presidente de dimensiones internacionales, lo hicieron. Entonces tú me vas a decir a mí que un malcomío como Jimmy Cherizer, alias Barbecue, va a poner en zozobra a todo un país. No, Giovanni. Eso forma parte de un guión. Henry Christophe, Claudio Joseph, Jimmy Cherizer, G. Philip, todos forman parte de un guión. Lo lamentable es que nosotros, los dominicanos, no observemos quién está moviendo la cuna, porque eso no se está moviendo solo. Entonces, lamentablemente, y Amnistía Internacional acaba de emitir una resolución, un manifiesto, diciendo que los dominicanos somos racistas y que debemos de parar las deportaciones. Pero ese informe de Amnistía Internacional choca de frente con una realidad que nos golpea. Y es que en el año 2024, de forma oficial, el 35% de todos los niños que han nacido en la República Dominicana son haitianos. Entonces, ¿qué sucede? Los haitianos, de cada 10 haitianos que da a luz a un niño, el 40% no va al hospital. ¿Qué quiere decir eso? Que pare de forma cimarrona, pare en la montaña con una dama de compañía. Entonces, estamos hablando, si tú le sumas que solamente el 60% de los verdaderos haitianos han nacido por el registro sanitario dominicano, por los hospitales y clínicas, la mitad de la población que ha nacido en este año son haitianos. En el 2024, lo que va de época, las mujeres dominicanas están pariendo en su época de reproducción normal entre 2,2 y 2,4 niños por cada mujer y por cada matrimonio. Las haitianas están pariendo 6,3.
Entonces, calcula todo eso en el tiempo, la estadística te va a dar una disolución de la cultura dominicana, que no somos hermanos de los haitianos, somos vecinos, y somos vecinos siameses porque compartimos una isla, y la compartimos gracias a la mala estrategia de España de despoblar las poblaciones, valga la redundancia, de la parte occidental por el tráfico de las Biblias luteranas. Y de allí vienen las devastaciones de Osorio. Y luego los franceses se quedan apostados en la isla de la Tortuga. Y toda esa época de la piratería del Caribe, Black Sam Bellamy, Benjamin Hornigold, Anne Benny, Edward Tarr, el más conocido, Barba Negra. De allí es que los franceses se quedan con la parte occidental y forman la colonia más productiva, pero cimentada en que en la explotación africana. Y por eso Haití nace con el dolor y sigue con el dolor. No ha podido superar el dolor. ¿De dónde nace la bandera? Yo le digo a la gente, la bandera dominicana es nieta de la bandera francesa. ¿Y cómo es posible? Si nosotros venimos de España, no. La bandera haitiana toma la bandera francesa y los negros africanos, antes de proclamar la independencia de Haití el 1 de enero de 1804, le sacan el blanco a la bandera francesa, la unen y le dan un giro, y esa es la bandera haitiana. Y Juan Pablo Duarte, entonces toma la cruz del Dios Trino y forma en la bandera haitiana, le pone la cruz en el centro y luego intercambian los colores. Y por eso nosotros tenemos que conocer esa historia. Nosotros nunca hemos invadido Haití. En 180 años de independencia no ha existido un solo presidente dominicano, ni siquiera la dictadura de Trujillo, que haya invadido Haití. ¿Por qué Haití obtiene el corte de Trujillo en el 37? Porque Trujillo hace un acuerdo de entendimiento en el 1936 y le dice, nosotros le hemos reconocido lo que en el Tratado del 29 entre Horacio Vázquez y el presidente Luis Bornó reconocen, de que se van a quedar con Juana Méndez, se van a quedar con Iche, se van a quedar con San Miguel y con San Rafael de la Angostura. Pero por favor, ya no más. Los haitianos no respetaron la frontera como no la respetan ahora. Ahora, ¿qué sucede? Los verdaderos enemigos de la soberanía nacional, los más grandes traidores de la soberanía nacional, hoy tienen muchas decisiones en el aparato social dominicano. Por eso tú ves que por más esfuerzo que el presidente de la República hace en organismos internacionales, por eso tú ves que por más esfuerzo que hace la llamada sociedad civil duartiana, no hay ningún efecto, Giovanni. Increíble. Giovanni, aquí no hay un solo escenario que no esté invadido por los haitianos. Las montañas dominicanas, tú ves que la gente se queja que los ríos han bajado su caudal. La montaña dominicana está siendo hace tiempo azotada por Haití. Los haitianos no quieren nada con el medio ambiente. Donde quiera que llegan le pegan fuego para sembrar. Porque utilizan el rocío de la madrugada en la parte alta de la montaña. Pero hay un proceso para que los ríos sean ríos. Primero hay que tener un proceso de extracción de agua. Y en ese escurrimiento de la planta de la parte alta de la montaña sale el riachuelo, luego el río y luego las aguas que van a bañar la parte baja del territorio. Estamos mal. Y la realidad también de que hoy en día la República Dominicana depende mucho también de la mano de obra haitiana. Por ejemplo, Janel, me decía un amigo que después del COVID, por ejemplo, en Punta Cana, muchos dominicanos se fueron a otro país a trabajar, se fueron a otros lugares y los haitianos están en todo Punta Cana, en todo el turismo de nuestro país, buscando la mano de obra barata, pero también es porque el dominicano no quiere trabajar ese tipo de oficio. Mira, ese argumento tiene muchas cosas ciertas y otras falsas. Realmente. Y te voy a citar otro. Yo fui abogado hace unos años de don Manuel Castillo, el de los aguacates de Ocoa, y él tiene plantaciones en la frontera y quienes trabajan son los haitianos, que cruzan y después vuelven a su país. Pero que eso está bien. Sí.
Nosotros nunca nos hemos negado como pensamiento a que los haitianos trabajen. Tienen que trabajar y incluso pueden sostener gran parte de la economía nacional. Lo que está mal es que la mitad de la población dominicana que ha nacido en este año sea haitiana. Porque es un asunto de planificación, es una reingeniería social. Están desmontando la sociedad dominicana poco a poco. Y lo están haciendo con una mala fetal que están anestesiando al dominicano para hacerle creer de que nosotros estamos aquí realmente enfrentando a los haitianos, cuando es todo lo contrario. Aquí no cabe un haitiano más. Usted va al supermercado de clase alta lleno de haitianos. Usted va a cualquier supermercado de clase media lleno de haitianos. Usted va a la autopista de San Isidro y usted cree que usted está en Puerto Príncipe. Usted va a Bávaro y eso es haitiano. En Constanza, más del 70% de los que viven son haitianos. Increíble. Entonces, yo di una vuelta en estos días, ahora en Semana Santa, por la Sierra de Neiva. Y presenté un video, lo subí a mi cuenta de Twitter, lo pueden buscar. Un haitiano le pegó fuego a una montaña para sembrar habichuela. Dios. Y yo le pregunté que por qué hace eso. Me dice, no, yo estoy controlando el fuego. Si yo no lo controlo, se quema todo. Entonces, uno no puede acceder a nada porque uno no puede cometer ningún tipo de enfrentamiento con los haitianos, porque lamentablemente los haitianos tienen aquí grandes aliados. La oligarquía nacional, la iglesia en toda su denominación, los medios de comunicaciones. Aquí nadie prende las cámaras para saber cuánto están haciendo. Eso es un informe que están dando los organismos de salud del Estado, de que el 35% de los que nacieron este año son haitianos. Pero ¿cuántas veces algún medio de comunicación de alcance nacional ha hecho un reportaje para enfrentar la absurda decisión de Amnistía Internacional? No, nunca. De llamarle a nosotros un pueblo racista. Nunca. Entonces, en el fondo molesta, porque es todo lo contrario a lo que se está diciendo. Los aeropuertos dominicanos son aeropuertos haitianos. Vaya el día que usted quiera al Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, y párese en la salida de los pasajeros. Y se va a dar cuenta. Vamos a ir, querido Janel, a una pequeña pausa y retornamos con más tópicos que estuvieron en un lugar protagónico toda esta semana. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Janel, la política a nivel internacional, hablamos del segmento pasado de Haití, pero cuando observamos lo que está pasando también en Venezuela, en otros países de América Latina, ¿cómo están las cosas? Bueno, el mundo está pata para arriba realmente. La geopolítica está muy convulsa. La mayoría de los países tienen una crisis, que es la crisis de las migraciones, que es herencia de tres situaciones que sucedieron al mismo tiempo. La pandemia de la COVID-19, la crisis de los contenedores y la crisis bancaria. En ese momento, donde esos tres factores de forma prácticamente uniforme golpearon la humanidad, provocaron la disminución de la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos del mundo. Y de ahí nace lo que es una ola migratoria a nivel mundial. Y es una ola migratoria sin ningún tipo de control. Por eso hemos visto cómo más de 150,000 dominicanos salieron por la vuelta por México, la llamada vuelta por México. Y cualquiera aquí tiene un lavador, un amigo, un sastre, un pelotero que se fue y que está en Estados Unidos de forma ilegal. Pero además los africanos invadieron a Europa. Los haitianos han entrado aquí a diestra y siniestra. Lo que te quiero decir es que la mayoría de las poblaciones del mundo tienen un problema de migración. Ahora bien, los conflictos internacionales se están tomando un curso altamente peligroso, empezando por el conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Por qué razón? Cuando en el año 1945 se detona la bomba de Hiroshima y Nagasaki en Japón, esa bomba cada una tenían 16 kilotones. Una sola bomba de la que tiene Rusia hoy tiene hasta 200 kilotones. Entonces Rusia ha lanzado al mercado un misil hipersónico que supera 7 veces la velocidad del sonido. Quiere decir que Rusia tiene la capacidad en un conflicto nuclear
de destruir a Europa en menos de 4 horas, completa. En un conflicto de guerra nuclear no hay ni vencidos ni vencedores. Y el presidente Vladimir Putin lo ha anunciado en varias ocasiones dentro de sus intervenciones, cuando algunos miembros de la Unión Europea han señalado que pueden invadir y entrar en el conflicto en el territorio ucraniano. Hace tiempo que el conflicto no es entre Rusia y Ucrania. El conflicto es entre Rusia y la OTAN. Lo que sucede es que no lo dicen y lo disfrazan, porque aquí lo que hay es un conflicto económico en el mundo. Por un lado los miembros del BRIC y por otro lado los del G7. En el caso de Israel y Palestina, ha tomado ahora un giro importante porque la mayoría de los líderes del mundo le están dando la espalda al presidente de Israel, Benjamín Netanyahu. Lo han señalado como de incapaz y aparentemente se le ha ido la mano porque han atacado a un objetivo iraní. Irán es otro país altamente peligroso porque tiene armamento nuclear. Entonces, cuando tú te das cuenta que en el Mar Rojo los hutíes están interceptando las grandes navieras que utilizan el tránsito por el canal de Suez para conectar el comercio asiático con la Unión Europea, donde el más del 90% de todo el comercio mundial es por el agua. Entonces, la mayoría de los países como nosotros, aunque estemos lejos, vamos a recibir el impacto de esa economía interconectada, Giovanni. Entonces, el mundo está de pata para arriba. Cuando tú giras hacia la península de China, ahora es el momento idóneo para que China tome Taiwán. Y Taiwán representa un portaaviones fijo de Estados Unidos en esa península, que tiene grandes aliados ahí, principalmente Japón y Corea del Sur. Entonces ahí está el otro conflicto entre los dos Coreas. O sea, el mundo se ha cuadrado, si tú te das cuenta, el mundo se ha cuadrado en un conflicto general. Los únicos territorios que no tienen ese conflicto activo es América. Y ese conflicto puede darse porque aquí tenemos una guerra que es diferente a la guerra europea y asiática, que es la guerra contra las drogas. Estados Unidos está perdiendo más de 100,000 ciudadanos todos los años, producto del fentanilo y otras drogas. Eso es peor que una guerra. En estos días, un misil de Israel mata a 7 miembros de una organización internacional que está llamada a garantizar la alimentación a la Franja de Gaza. Pero cuando tú miras hacia América, te das cuenta que la mayoría de los líderes políticos del continente americano tienen problemas de validación social. Dina Boluarte tiene un caso abierto por unos roles que se le adjudican y más de 6 ministros de su gobierno renuncian y tiene que cambiarlo en esta semana. Por otro lado, vas a Venezuela y se le impide a la candidata María Corina Machado inscribirse, pero luego ella selecciona a una sustituta, precisamente Corina, y tampoco le permite la página de la inscripción electoral que participe en las elecciones. ¿Qué provocó eso? Que los dos principales aliados de Venezuela, como son José Ignacio Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, se pongan de frente al sistema político venezolano y le digan a Nicolás Maduro, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Eso es un atropello a la democracia. Entonces, Nicolás Maduro puede reelegirse sin ningún tipo de problema, incluso con la participación de María Corina Machado. Porque en Venezuela hay una tendencia distinta a la Venezuela que se ve desde aquí, que son los venezolanos que viven allá. De hecho, la transición en Venezuela no se dará de Nicolás Maduro hacia María Corina Machado. La transición de Venezuela se va a dar de Nicolás Maduro al gobernador Rafael Lacaba de Carabobo, que es un miembro del socialismo venezolano, pero que es capitalista. Y que ha transformado la gobernación de Carabobo. En Venezuela existe la figura del gobernador. A diferencia de la República Dominicana, un gobernador en Venezuela es un pequeño presidente que tiene presupuesto, que tiene autoridad, que tiene vigencia y que decide. Pero si tú te das cuenta y miras hacia Carabobo, se ha transformado Venezuela en ese territorio. El principal festival de las Américas en Semana Santa se da en Venezuela. Uno de los mejores estadios de béisbol de toda América Latina es precisamente el estadio de béisbol de la Rinconada
Simón Bolívar en Venezuela, donde se celebró la Serie del Caribe recientemente. Entonces, Venezuela tiene grandes cosas que aportarle al mundo, sobre todo en la crisis económica y energética. Pero Venezuela tiene que abrirse a un sistema. Pero nadie, bajo amenaza, entrega el poder. Por eso yo digo que Nicolás Maduro va a salir del poder en cualquier momento. Pero no va a salir de la extrema izquierda o del socialismo radical a una extrema derecha. Porque los responsables de que hoy exista la herencia de Chávez y Nicolás Maduro es precisamente los desgobiernos de la derecha venezolana, que se los robó todo. Y por eso en el pasado parte de la oligarquía venezolana salía por el mundo y era una oligarquía altanera. Anel, ¿qué hubiera pasado con la lamentable muerte de Hugo Chávez? Sabemos que en su época el escenario del petróleo lo favoreció a él, a la economía. ¿Qué hubiera pasado si estuviera Chávez ahora mismo? Mira, Chávez cometió un error, un gran error, que fue no abrirse a la modernización del sistema energético venezolano. Las refinerías venezolanas no son refinerías norteamericanas en principio. Al tener un bloqueo con Estados Unidos, la mayoría de las piezas y los repuestos para darle mantenimiento a las refinerías venezolanas quedaron obsoletas. Y gran parte de la gasolina venezolana en algún momento de la historia reciente tenía que ser importada. O sea, había una contradicción entre un país que está sembrado en un barril de petróleo con la gasolina. Y hubo un momento donde había crisis energéticas en Venezuela. De hecho, en mi primer viaje a Venezuela, yo recuerdo, Giovanni, sí, que la gasolina era gratis. Pero literalmente era gratis. Uno usaba lo que tú usas en el vehículo aquí como menudo para sí, dársela a la gente. Era con eso que tú echabas gasolina. Era más costoso una botella de agua que llenar un tanque de gasolina en Venezuela. Eso lo viví yo. Eso no me lo pueden contar. Sin embargo, los venezolanos no hicieron la transición ¿a qué? A la modernización de su aparato energético. Porque todo el dinero que dejó el sistema petrolero venezolano fue utilizado por bien o por mal en solidaridad con América, llamado Petrocaribe. Que de hecho la República Dominicana le debe mucho a Venezuela y a su economía, porque en un momento donde la crisis nos iba a golpear de frente, Venezuela nos cedió a nosotros todo el petróleo necesario y nos los compró a través de intercambios agrícolas. ¿Recuerdan las llamadas bichuelitas negras de San Juan? Sí. Entonces, por otro lado, Chávez iba a hacer lo mismo que Maduro, porque era un problema de visión, de reestructuración. Si tú observas hacia Cuba, Cuba está llegando al final del socialismo del cuartel Moncada. Ya cuando muera el último combatiente en Cuba, ya la población cubana va a abrirse a la modernidad, porque el principal enemigo en Cuba sobre los revolucionarios es precisamente la modernización de las redes sociales. Ya los cubanos se dan cuenta lo bien que tú vistes o lo bueno que tú comes y ellos se preguntan por qué yo no tengo la capacidad de comerme un pescado chillo o un filete de salmón cuando yo tengo las mismas condiciones que él. Entonces, hay una incoherencia entre los líderes del socialismo cubano y el pueblo. Los líderes andan en vehículos 2024. El pueblo anda en un almendrón del 1956 con un motor adaptado, sobreviviendo en un territorio con hermosas playas, con una gran población, con mucha educación. No tiene sentido el bloqueo de Estados Unidos, pero tampoco tiene sentido el sistema electoral cubano. Nosotros tenemos que observar que la mayoría de los cubanos que llegan a cualquier parte del hemisferio de América Latina o de Estados Unidos son personas productivas. Los principales millonarios de la Florida son cubanos. Esa riqueza la pudieran implementar también en La Habana. Por otro lado, y finalmente, vemos el territorio de América Central, un presidente de Honduras extraditado, producto de la vinculación con el narcotráfico. Eso es una tragedia para la política universal, porque no se contempla que un hombre que fue presidente de un país después tenga que verse esposado por los mismos oficiales que lo escoltaban. Entonces, Javier Milei en Argentina tiene su situación,
Lamentablemente América Latina tiene muchas situaciones geopolíticas, pero lo más importante, el gran problema de América Latina es el medio ambiente. Y allí nosotros tenemos que hacer un hincapié, porque tenemos dentro de todos los depredadores medioambientales de América, el pueblo más depredador está precisamente al lado de nosotros. Entonces, tenemos una crisis de agua, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis de conectividad. Estamos tocando la puerta, Giovanni, de la inteligencia artificial, donde la mayoría de los aparatos están siendo obsoletos en un abrir y cerrar de ojos. Ya las plataformas comunicacionales que no se adapten a la inteligencia artificial te harán fuera. Ya no será necesario ni siquiera la secretaria. Con una aplicación de Microsoft, el Copilot, usted puede a su computadora dictarle una carta y la va a redactar. O usted puede pedirle a ChatGPT 4 que le redacte un poema para su novia y se lo hace con una perfección increíble. Entonces, todos esos elementos del mundo nos han atrapado a nosotros en una división como nunca antes en la historia, porque el mundo no tiene liderazgo. Todo el mundo está banda. El Papa, como nunca antes en la historia, no ha tenido vigencia como árbitro mundial. Wow. Vamos a ir a una última pausa, querido Janel, y regresamos, amable televidente, ya en la parte final de Tribuna Podcast por RNN, Canal 27. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Janel, quiero entrar a la política de República Dominicana. Estamos a ley de menos de 2 meses ya para celebrar las elecciones el 19 de mayo. Existe mucha controversia. La senaduría aquí en el Distrito Nacional, Omar Fernández, Guillermo Moreno, cuántos senadores va a ganar el PRM. Muchos dicen que la gran mayoría, se habla hasta de un 70%, los oficialistas. ¿Cómo está el cuadro político actualmente? Tú que eres una persona que dice la cosa como es. Mira, Giovanni, la magia de la internet nos permite a nosotros reflejar en el tiempo nuestros contenidos. Y yo siempre he procurado que las opiniones del presente no se conviertan en mis prisiones del futuro. Hay gente que está atrapada en las redes sociales porque no tienen coherencia. Cuando estemos grabando este espacio, estamos a 45 días de las elecciones. 45 días. Sin embargo, las elecciones del 18 de febrero de este año marcaron una tendencia. No eran determinantes, pero marcaron una tendencia en una dirección. Después de las elecciones de febrero, más de 130 alcaldes a nivel nacional forman parte del bloque del gobierno y partidos aliados. Y más de 100 y tanto de distritos municipales. Nosotros tenemos 236 distritos municipales y creo que 158 municipios, más un distrito nacional. Hoy, el único que se ha fortalecido después de las elecciones de febrero ha sido el presidente Luis Abinader. El gobierno ha tenido la ventaja de que tiene candidaturas municipales sólidas y pudieron ganar las alcaldías. Ahora, ¿qué sucede? Cada alcaldía, los que conocemos de política de carpintería, cada alcalde es un líder en su comunidad. Porque el alcalde es la figura más cercana entre el municipio y la problemática social. En un municipio apartado del país, por ejemplo, como Villa Jaragua, hay un problema de la limpieza del cachón. La gente llama a Iván e Iván lo resuelve. Pero lo puede ver a Iván en el parque de Villa Jaragua a las 4 de la tarde tomándose un coco de agua. O sea, es una figura de fácil acceso. Eso es en las grandes ciudades, aquí en la capital, Santo Domingo Este, Santiago, que los alcaldes se comportan como jeques árabes, que no hay forma de verlos. Que no es el caso, por ejemplo, de Carolina, que es una mujer accesible. Pero hago el análisis para que la gente entienda de que los alcaldes en las provincias lejanas del país juegan gallo. Normal, en la gallera. Toman su traguito con los amigos. Tienen 3 mujeres mudadas en el mismo pueblo. Beben romo y se bañan en el río. Los alcaldes tienen una cercanía con la población. Si tú sumas que más de 130 alcaldes de 158 estarán operando para el presidente Luis Abinader, tú tienes que sumarle unos puntos a la tendencia de Luis. ¿Por qué? Porque la política de carpintería dominicana tiene la realidad, que no es mala,
de que el que participa en política participa en la gestión pública. Entonces, a partir de ahora, esos alcaldes van a nombrar personas. El 24 de abril van a nombrar personas. Y esas personas van a trabajar por la persona que diga el alcalde, porque nadie va a tener dentro de su administración a un contrario. Entonces, a partir de allí, Luis Abinader ha aumentado su simpatía. Luis tiene una problemática con el tema de la invasión haitiana. Luis tiene una problemática por la crisis económica que no es fácil a nivel internacional, pero Luis tiene una fortaleza que tiene un partido alrededor de él. En el PRM no hay una sola figura que no esté con Luis Abinader, incluyendo a personas que le competían en la nominación por la candidatura presidencial. Lo primero que hicieron fue que se sumaron, y se sumaron de corazón, porque el trabajo que está haciendo, por ejemplo, el doctor Guido Gómez Mazara, que es un político que todos reconocen, un político de los pies a la cabeza, ha sido un trabajo encomiable, impecable en la región del Cibao. Y lo propio Ramón Alburquerque, que es un gran técnico electoral. Luis tiene que ganar las elecciones entre un 59 a un 65%. El número que yo le doy, Janel Ferreira, si me puedo equivocar. O sea, puede superar a Danilo Medina sí, cuando sacó el 62%. Sí, creo que lo va a superar. Claro. Creo que lo va a superar. Las condiciones están dadas para superarlo. Y te voy a explicar por qué. El número que yo le doy es un 63% siendo sobrio. Y si Luis no tuviera el problema haitiano que tiene en sus hombros, porque bajo su responsabilidad es que se ha sometido la República a una invasión, Luis estuviera rondando el 70%. Lejos. Porque no tiene competencia. Porque la oposición no ha podido construir, Giovanni, una política de competencia electoral. La población no quiere que tú me digas a mí que yo soy corrupto o que yo soy incapaz. La población quiere que tú le digas a ellos bajo cuáles mecanismos tú vas a resolver el problema. Y lamentablemente la oposición está atrapada en ese discurso, porque no puede decir nada de los temas nacionales porque durante 20 años gobernaron. 12 Leonel y 8 Danilo. Y hay un elemento importante, Janel, que gente de la oposición me dice, Giovanni, ¿cómo es posible que esto está mal y que Luis gane así tan fácil? Y yo le digo a muchos de ellos que a mí me gusta hablar mucho en las calles y las personas que algunos no están identificados con el PRM ni con la gestión de Luis Abinader, pero me dicen que no ven opciones. O sea, la oposición no se siente identificada con los contrarios a Luis Abinader. Pero vamos a tomar que fíjate que Luis Abinader lo respondió, dijo que el que se quedó en su casa era porque no tenía deseo de sacar al que estaba. Pero hay otra cosa. Que cuando quieren sacarlo van a... Hay un movimiento social. Pero vamos a tomar 3 segmentos importantes. Primer segmento, seguridad ciudadana. Ningún miembro de la oposición puede señalar a Luis respecto a eso, aunque tengamos problemas, que lo tenemos. ¿Por qué? Porque tampoco hicieron nada. De hecho, Luis tiene un interés marcado y por eso participa en una revisión de cuentas dentro del Palacio de la Policía Nacional. Pero no podemos hablar ni siquiera del sistema educativo, que es un sistema prácticamente colapsado. Porque el problema de nosotros es el rediseño del currículo dominicano. Nosotros no podemos seguir con ese currículo dominicano, poniendo a los niños a repetir lo que el profesor le enseña. Aquí tenemos que iniciar un proceso de educación crítica que le permita a la gente descubrir el porqué de las cosas. Entonces, a partir de ahí, la oposición tampoco puede señalar nada. Ahora, ¿cuáles son las debilidades del Estado? Si las hay, que como en todas las partes las hay, nosotros tenemos que fortalecer nuestra política diplomática. Aquí hay que empezar a narrar la historia dominico-haitiana en los organismos internacionales. Nosotros tenemos que defendernos. Nosotros tenemos que unificar el criterio. Nosotros tenemos grandes temas. En el término de las senadurías, por ejemplo, Giovanni, como los alcaldes arrastran al presidente, también arrastran a los senadores y diputados. Porque en cada provincia, el diputado o el senador tiene a varios alcaldes. Por ejemplo, Dagoberto Rodríguez Adames, para mencionarte un ejemplo, en la provincia de Independencia. Dirigente histórico. Sí. Habían 5 alcaldías de esa provincia en manos de la oposición. Hoy están en manos del gobierno, del PRM. Esos 5 alcaldes van a trabajar ¿por quién? Por Dagoberto. Y Dagoberto va a ganar en la provincia de Independencia
con no menos de un 60%. Y se dice en los últimos sondeos que pudiera aumentar hasta un 70% por la cantidad de personas que diariamente se están juramentando en la provincia de Independencia. Entonces, el PRM tiene que sacar entre 26, 27 senadurías a 31. ¿Cuáles son las senadurías en riesgo? San Juan de la Maguana con Félix Bautista, porque a pesar de lo que la gente dice, Félix Bautista ha sido el senador más productivo en los últimos 20 años, el que más leyes ha sometido y ha aprobado como senador, como iniciativa unilateral. Pero Félix Bautista tiene una representación en San Juan tipo amable en Higüey. Está en los velorios, en las fiestas, en los cumpleaños, en los bautizos, está en todas partes. Entonces, ¿Félix Bautista puede perder? Sí, puede perder, pero hoy es la senaduría más incómoda para el gobierno. Otra senaduría que está en competencia es la senaduría del Distrito Nacional. ¿Qué pasará ahí, Janel, entre Omar Fernández, porque estamos observando el gobierno, Guillermo Moreno, un anuncio con Luis Abinader, Hipólito Mejía, un anuncio con Guillermo Moreno? ¿Qué pasará? Yo tengo una tesis que quiero ser responsable. Si la competencia se va por estructura política, Guillermo Moreno es el senador. Si lo sueltan solo a los gallos, a Omar y a Guillermo, Omar va a ganar la senaduría. Okay. Ahora, todo depende de la intención real del acompañamiento político. Es una maquinaria política que tiene Guillermo alrededor de él. Aunque se está dando dos situaciones, el sentimiento por Omar Fernández de parte de la ciudadanía y la estructura política del PRM. Exactamente, pero ¿qué sucede? Hay aliados fundamentales del PRM que, siendo parte de la estructura del poder, están con Omar. Entonces, debe haber una coherencia en ese sentido. Y lo mismo que sucede con Omar sucede en la provincia de Santo Domingo. Si la estructura política de la provincia de Santo Domingo, que está compuesta por 7 municipios y 8 distritos municipales, acompañan al senador Taveras, él va a reelegirse sin problemas. Si lo sueltan a su suerte, entonces bajo reserva. Ahora, lo que tiene que hacer Guillermo Moreno y Antonio Taveras, o Tavares, sí, es saber desde ahora, que sus senadurías no le pertenecen a ellos. Sino al partido. Sino al partido. Porque no van a llegar ninguno de los dos por méritos propios, sino por el acompañamiento político. Janel, gracias de corazón. Me sentí muy orgulloso porque le llamó mucha luz al pueblo dominicano. Una entrega muy interesante. Gracias a ti, Giovanni. Yo espero que podamos seguir compartiendo. Yo te prometo, con este tránsito político vamos a poder realizar algunos contenidos importantes y, sobre todo, garantizarle a la sociedad dominicana, a esta juventud, que se aparte un poco de la farándula para que le ponga atención a los temas de la soberanía nacional. A mí me interesa que conozcamos la historia de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Luperón, para que podamos preservar la identidad nacional. Así es, darle las gracias a nuestro querido Janel Ferreira por estar aquí llevándole contenido al pueblo dominicano de manera objetiva, veraz, que busca, señores, rescatar esos valores, como dice Janel, que se han perdido. Estuvo con ustedes Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.